Mi nombre es Gaspar Villanueva. Tengo 69 años, y el día que mi nuera Celeste me arrebató las llaves de la casa de mi hijo y me gritó, «Ya no vuelves aquí», fue el día que decidí desaparecer sin dejar rastro. Lo que pasó después de mi desaparición los dejó a todos en shock y cambió para siempre la dinámica de mi familia. Cuando finalmente reaparecí, fueron ellos los que me suplicaron que no me fuera nunca más. Todo empezó un martes por la tarde. Yo había ido a la casa de mi hijo Damián, como hacía todos los martes desde hacía 5 años, para pasar la tarde con mis nietos gemelos, Bruno y Camila, que tenían 8 años. Era nuestra rutina sagrada. Yo llegaba después del almuerzo, los ayudaba con las tareas del colegio, jugábamos un rato y después nos sentábamos a merendar mientras me contaban todo lo que había pasado en la semana. Pero ese martes, desde el momento que puse un pie en la casa, noté que algo andaba mal. Celeste me recibió con una cara que no había visto nunca, una mezcla de desprecio y hartazgo que me heló la sangre. «Gaspar», me dijo sin saludarme siquiera, «tenemos que hablar». Los chicos corrieron a abrazarme como siempre, pero ella los interrumpió bruscamente. «Bruno, Camila, vayan a su cuarto a hacer la tarea. El abuelo no se va a quedar mucho tiempo hoy». Mis nietos me miraron confundidos, pero obedecieron a su madre sin chistar. Me senté en el sofá esperando a que me explicara qué pasaba, pero en lugar de sentarse a conversar conmigo, se quedó parada frente a mí con los brazos cruzados, como un juez que está por dictar una sentencia. «Gaspar, esto no puede seguir así», empezó. «Tu presencia acá está causando problemas en mi matrimonio». ¿Problemas en su matrimonio? Yo no entendía nada. Durante 5 años había venido a esa casa religiosamente todos los martes. Había cuidado a los chicos cuando ellos necesitaban salir. Había ayudado económicamente cuando pasaron apuros. Había sido el abuelo más presente que se pueda imaginar. ¿Cómo podía mi presencia causar problemas? «No entiendo, Celeste», le dije. «¿Qué problemas? Yo solo vengo a ver a mis nietos, como siempre». Pero ella ya había tomado una decisión y no estaba dispuesta a negociar. «Los problemas son que Damián se pone de mal humor cada vez que tenés que venir. Los problemas son que los chicos prefieren estar con vos que conmigo. Los problemas son que esta casa no es tuya y vos te comportás como si fuera tuya». Cada palabra era como un puñal directo al corazón. Comportarme como si la casa fuera mía. Yo, que siempre había respetado cada regla de esa casa, que nunca me metía en decisiones que no me correspondían, que siempre preguntaba antes de tocar cualquier cosa. ¿Cómo podía acusarme de eso? «Celeste», traté de razonar con ella, «tal vez hubo algún malentendido. Si hay algo que hice mal, decímelo y lo puedo cambiar. No quiero causar problemas, solo quiero estar cerca de mis nietos». Pero ella ya no me escuchaba. Había llegado el momento que había estado planeando quién sabe desde cuándo. «No, Gaspar, no hay nada que cambiar porque ya no vas a venir más». Se acercó a mí y me tendió la mano. «Dame las llaves». Las llaves. Las llaves que Damián me había dado hacía 3 años cuando nació Camila, para que pudiera entrar a ayudar si había alguna emergencia. Las llaves que simbolizaban mi lugar en esa familia, mi derecho a estar presente en la vida de mis nietos. «¿Las llaves?», pregunté incrédulo. «¿Para qué querés las llaves?» «Porque ya no las vas a necesitar más», respondió con una frialdad que no había visto en ella nunca. «Desde hoy no tenés más derecho a entrar a esta casa cuando se te antoje». Me quedé helado. 5 años cuidando a esos chicos, 5 años siendo el abuelo más dedicado del mundo, 5 años ayudando a esa familia en todo lo que necesitaban, y de la nada me estaba echando como si fuera un extraño peligroso. «Celeste, por favor, pensemos esto bien», le dije. «Los chicos me necesitan. Yo los adoro. Somos una familia». «No», me cortó tajantemente. «Ustedes son una familia. Vos sos el abuelo que viene de visita cuando nosotros decidimos que puede venir». Extendió la mano otra vez con más agresividad. «Dame las llaves ahora mismo». En ese momento escuché los pasos de Bruno y Camila bajando la escalera. Habían terminado la tarea y querían venir a pasar tiempo conmigo como siempre. Pero cuando vieron la tensión entre su madre y yo, se quedaron parados en el último escalón sin saber qué hacer. «¡Abuelo!», gritó Camila. «¿Vamos a jugar al dominó como siempre?». Pero antes de que yo pudiera responder,
Celeste se dio vuelta hacia ellos. «Chicos, el abuelo se tiene que ir temprano hoy. Vayan a seguir jugando en su cuarto». «Pero mamá», protestó Bruno, «recién llegó. Siempre jugamos un ratito antes de que se vaya». «Hoy no», respondió Celeste, con una firmeza que no admitía réplica. «Hagan lo que les digo». Ver la cara de desilusión de mis nietos fue lo que me partió el alma. Ellos no entendían nada de lo que estaba pasando, solo sabían que su rutina favorita se estaba arruinando por razones que no podían comprender. Me levanté del sofá y me acerqué a ellos. «Bruno, Camila», les dije agachándome para quedar a su altura, «el abuelo los ama mucho. Acuérdense siempre de eso, ¿sí?» Les di un abrazo largo, tratando de memorizar el olor de sus cabellos, la sensación de sus bracitos alrededor de mi cuello. «¿Por qué hablas como si no nos fueras a ver más?», me preguntó Camila con esa intuición que tienen los chicos para detectar cuando algo está mal. No supe qué responderle. ¿Cómo le explicas a una nena de 8 años que su madre decidió cortar el vínculo con su abuelo sin ninguna razón válida? «Gaspar», me interrumpió Celeste con una voz que cada vez sonaba más histérica, «las llaves, ahora». No me quedaba otra opción. Saqué las llaves del bolsillo y se las entregué. Pero cuando las tuvo en su mano no se conformó con eso. Necesitaba humillarme un poco más. «Y quiero que quede bien claro», gritó lo suficientemente fuerte como para que los chicos escucharan cada palabra. «Ya no vuelves aquí. Esta casa no es tu casa. Estos chicos no son tu responsabilidad. Y esta familia puede funcionar perfectamente sin vos. Ya no vuelves aquí». Las palabras quedaron flotando en el aire como una maldición. Bruno y Camila me miraban con los ojos muy abiertos, sin poder procesar lo que acababan de escuchar. Su abuelo, que había sido parte de sus vidas desde que nacieron, de repente ya no era bienvenido en su casa. Salí de esa casa sintiéndome como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Caminé hasta mi auto sin mirar hacia atrás, porque sabía que si veía las caritas de mis nietos pegadas al vidrio de la ventana, no iba a tener fuerzas para irme. Durante el viaje de vuelta a mi departamento, traté de entender qué había pasado. ¿Dónde había estado Damián durante toda esa escena? ¿Por qué no había aparecido para defenderme, o al menos para explicarme qué estaba pasando? ¿Cómo era posible que 5 años de dedicación absoluta a esa familia terminaran así, de un día para el otro? Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en mi sillón, mirando las fotos de mis nietos que tenía por toda la casa, tratando de procesar lo que había vivido. Al día siguiente, esperé que Damián me llamara para explicarme todo, para disculparse por la actitud de su esposa, para encontrar una solución, pero el teléfono nunca sonó. Pasó un día, después otro, después una semana entera, y mi hijo no se comunicó conmigo. Era como si hubiera muerto para ellos, como si 5 años de amor incondicional se hubieran borrado de un plumazo. Después de 2 semanas de silencio, decidí llamar yo. Atendió Celeste. «Gaspar», me dijo con esa voz fría que ya conocía, «espero que no estés llamando para insistir con lo de las visitas, porque mi posición no cambió. Quiero hablar con Damián», le dije. «Damián está de acuerdo conmigo», respondió. «Fue una decisión de los dos». Una decisión de los dos. Mi propio hijo había decidido cortarme de la vida de sus hijos sin siquiera tener la decencia de decírmelo en la cara, sin darme una explicación, sin darme la oportunidad de defenderme, sin permitirme despedirme como correspondía de los chicos que habían sido el centro de mi mundo durante 5 años. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. Si ellos creían que podían borrarme de sus vidas así nomás, iban a descubrir lo que significaba realmente mi ausencia, pero no de la manera que ellos esperaban. No iba a rogarles ni a suplicarles que me dejaran volver. Iba a desaparecer de verdad, de una manera que nunca se iban a imaginar. Escucha esta historia hasta el final, porque lo que hice después los dejó a todos en shock y les demostró de la manera más dolorosa posible que habían cometido el error más grande de sus vidas. Y contame desde qué ciudad me estás siguiendo, porque esta historia le puede pasar a cualquier abuelo en cualquier lugar del mundo donde los hijos se olviden del valor de la familia. Para que entiendas por qué mi desaparición tuvo el impacto que tuvo, tenés que conocer quién era yo realmente para esa familia. Porque durante 5 años
No fui solo el abuelo que venía de visita los martes. Fui mucho más que eso, aunque ellos dieron mi presencia por descontada hasta el día que ya no estuvo más. Cuando nacieron Bruno y Camila, Damián y Celeste eran dos chicos de 25 años que no tenían ni idea de cómo criar mellizos. Celeste había tenido un parto complicado y tuvo que estar internada 2 semanas extra. Damián trabajaba doble turno en la fábrica para poder pagar todos los gastos médicos. ¿Y quién crees que se hizo cargo de todo? Yo, Gaspar Villanueva, que había criado solo a Damián desde los 12 años cuando su madre nos abandonó. Otra vez me puse la familia al hombro sin pensarlo 2 veces. Durante esas 2 semanas dormí en el sofá de su casa. Me levanté cada 3 horas para preparar mamaderas, cambié pañales, calmé llantos, llevé a los bebés a todos los controles médicos. Cuando Celeste finalmente pudo volver a casa, yo ya tenía todo funcionando como un reloj. Los chicos dormían toda la noche, tenían horarios de comida establecidos y la casa estaba organizada de una manera que les facilitaba la vida a los padres primerizos. «Gaspar», me dijo Celeste ese día, «no sé qué habríamos hecho sin vos. Sos un ángel». Un ángel. Qué rápido se olvidan las personas de quienes fueron sus ángeles cuando ya no los necesitan. Durante los primeros 2 años, yo era prácticamente un padre más en esa casa. Cuando los chicos se enfermaban en la madrugada, me llamaban a mí. Cuando Celeste tuvo una crisis nerviosa porque no podía manejar a los 2 bebés al mismo tiempo, yo dejé todo y me quedé una semana entera ayudándola. Cuando Damián perdió el trabajo y estuvieron 3 meses sin ingresos, yo pagué todos los gastos de la casa sin que me lo pidieran. ¿Te acordás de la crisis económica de hace 3 años? Damián había tenido que cerrar el negocito que había puesto con sus ahorros y estaba desesperado porque no sabía cómo iba a mantener a la familia. Una noche llegó a mi casa llorando como un chico. «Papá», me dijo, «no sé qué voy a hacer. Celeste está embarazada otra vez y yo no tengo ni para pagar el alquiler del mes que viene». ¿Y sabes qué hice? Le di todos mis ahorros. Todo lo que había juntado durante años de trabajo, se lo di sin pedirle ni un papel firmado, ni una fecha de devolución. Con esa plata pudo poner el taller mecánico que tiene ahora y que le da buenos ingresos. Con esa plata pudieron mudarse a la casa más grande donde viven actualmente. Con esa plata Celeste pudo dejar de trabajar para dedicarse a los chicos como ella quería. Todo eso fue posible por la plata que yo les di sin condiciones. Pero resulta que Celeste había perdido el embarazo en el 2.º mes y nunca me devolvió ni un peso de lo que les había dado. Cuando les pregunté qué pensaban hacer con el dinero que ya no necesitaban para el bebé que no iba a nacer, me dijeron que lo habían usado para mejorar la casa para los chicos que ya tenían. Mejorar la casa. Con mi plata, sin consultarme, como si fuera una donación, no un préstamo de emergencia. Pero yo nunca les reclamé nada, porque para mí la familia estaba por encima del dinero, porque creía que mi lugar en esa casa estaba asegurado por el amor que había demostrado durante años, no por las cuentas pendientes que pudiera tener. Qué iluso fui, porque resulta que cuando ya no necesitaron más mi ayuda económica, cuando el taller de Damián empezó a andar bien, cuando los chicos crecieron y se volvieron más independientes, mi presencia pasó de ser una bendición a ser una molestia. Los martes, que habían sido el día más esperado de la semana para mí y para mis nietos, empezaron a convertirse en una obligación pesada para Celeste. Yo me daba cuenta, porque cada vez me recibía con menos entusiasmo, cada vez me daba más excusas para que me fuera temprano, cada vez parecía más irritada por mi presencia. «Los chicos están muy cansados hoy», me decía. «Los chicos tienen mucha tarea que hacer. Los chicos están por salir con unos amiguitos». Siempre había una razón para acortar mi visita, para hacerme sentir que estaba molestando. Pero lo que más me dolía era ver que Damián, mi propio hijo, el chico al que había criado solo desde los 12 años, no me defendía nunca. Cuando Celeste me trataba con frialdad, él se hacía el que no se daba cuenta. Cuando ella ponía excusas para que me fuera, él la secundaba. Cuando ella me hablaba de mala manera delante de los chicos, él se quedaba callado como si nada. Un día le dije, «Damián, siento que tu mujer no me quiere en esta casa».
Hice algo mal. Y él me respondió algo que me partió el corazón. Papá, vos no hiciste nada mal, pero Celeste siente que te metes demasiado en la crianza de los chicos. Dice que necesita espacio para ser madre a su manera. ¿Meterme demasiado? Yo que nunca contradecía una decisión de ellos delante de los chicos. Yo que siempre respetaba sus reglas y sus horarios. Yo que cuando los chicos me preguntaban si podían hacer algo, siempre les decía, pregúntale a mamá y papá. Pero aparentemente ayudar con las tareas del colegio era meterme demasiado. Jugar con ellos en el patio era meterme demasiado. Contarles cuentos antes de la merienda era meterme demasiado. Ser el abuelo presente que había sido durante 5 años, de repente se había convertido en un crimen. El último mes antes de que Celeste me sacara las llaves, las cosas se habían puesto insoportables. Cada martes era una batalla silenciosa. Yo llegaba con todas las ganas del mundo de pasar tiempo con mis nietos, y me encontraba con una atmósfera tan tensa que hasta los chicos lo notaban. «Abuelo», me preguntó Bruno una tarde, «¿por qué mamá se pone de mal humor cuando vos venís?» No supe qué responderle. ¿Cómo le explicás a un nene de 8 años que su madre ve al abuelo como un intruso en lugar de como un regalo? Esa misma tarde, Camila se acercó a mí y me susurró al oído. «Abuelo, ¿vos te vas a dejar de venir? Porque mamá le dijo a papá que estaba cansada de que vinieras todos los martes». Los chicos habían escuchado conversaciones que no tendrían que haber escuchado. Sabían que su abuelo no era bienvenido en su propia casa. Y ahora, después de ese día terrible en que Celeste me humilló delante de mis nietos y me sacó las llaves como si fuera un ladrón, yo había tomado la decisión más radical de mi vida. No iba a rogar para que me dejaran volver. No iba a suplicar por migajas de cariño. Iba a desaparecer de una manera que nunca se iban a imaginar. Al día siguiente de ese martes maldito, empecé a ejecutar mi plan. Primero llamé al banco y saqué todos mis ahorros en efectivo. Después fui a una inmobiliaria y puse en venta mi departamento. Cancelé todos mis servicios, cerré mi cuenta corriente y me deshice de todo lo que me ataba a esa ciudad. En una semana había vendido todo lo que tenía y juntado una suma de dinero que me iba a permitir empezar una nueva vida en cualquier lugar del mundo. Pero antes de irme para siempre, había algo que tenía que hacer. Algo que iba a ser mi despedida silenciosa de los nietos que tanto amaba. Sabía que los martes Celeste llevaba a los chicos al parque que está a 3 cuadras de su casa. Era una rutina que habían empezado cuando yo dejé de ir, supongo que para llenar el vacío que había dejado mi ausencia. Fui hasta ese parque y me senté en un banco desde donde podía verlos jugar sin que ellos me vieran. Bruno y Camila corrían por los juegos como siempre, pero había algo diferente en ellos. No tenían esa alegría desbordante que yo recordaba. Se veían más serios, más callados. Celeste estaba sentada en otro banco, mirando su teléfono, sin prestarles mucha atención. En un momento, Camila se cayó del tobogán y se lastimó la rodilla. Empezó a llorar y corrió hacia donde estaba su madre, pero Celeste apenas levantó la vista del teléfono. «No es nada, Camila. Deja de llorar por tonterías», le dijo sin ni siquiera revisar la herida. Mi nieta se quedó parada ahí, con la rodilla sangrando y las lágrimas corriendo por su carita, sin recibir el consuelo que necesitaba. Bruno se acercó a su hermana y trató de consolarla como pudo, pero él también era un nene de 8 años que no sabía qué hacer. Verlos así, necesitados del cariño que yo les había dado durante años y que ahora no tenían, me confirmó que estaba tomando la decisión correcta. Esa mujer que los había separado de mí no era capaz de darles ni una fracción del amor que yo les daba. Me levanté del banco y me fui sin que me vieran. Era la última vez que iba a ver a mis nietos, al menos por un tiempo muy largo. Pero no me iba con tristeza, me iba con determinación. Iban a aprender de la manera más dura posible lo que significaba perder a alguien que los amaba de verdad. Al día siguiente, muy temprano, subí a mi auto con 2 valijas y manejé hasta el aeropuerto. Había comprado un pasaje a Madrid, España, donde tenía un primo que no veía hacía 20 años, pero que me había prometido ayudarme a empezar de nuevo. Antes de subir al avión apagué mi teléfono celular y lo tiré en un tacho de basura.
Quería que mi desaparición fuera total, sin posibilidad de que me rastrearan o me encontraran, hasta que yo decidiera que era hora de volver. Durante el vuelo, por primera vez en semanas me sentí en paz, libre de la angustia de no saber cuándo iba a poder ver a mis nietos, libre de la humillación de tener que rogar por un lugar en mi propia familia, libre de la tristeza de sentirme rechazado por las personas que más amaba en el mundo. Cuando el avión despegó y vi mi ciudad desaparecer por la ventanilla, supe que mi vida anterior había terminado para siempre. Gaspar Villanueva, el abuelo rechazado, había muerto. Ahora iba a nacer una nueva versión de mí mismo, una versión que no dependía de la aprobación de nadie para ser feliz. Pero lo que no sabía era que mi desaparición iba a tener consecuencias que ni yo mismo había imaginado. Que mi ausencia iba a crear un vacío tan grande en la vida de mis nietos que hasta Celeste se iba a dar cuenta del terrible error que había cometido. Lo que pasó durante los meses siguientes en esa casa, me lo contó mi primo después, cuando finalmente decidí que era hora de que supieran dónde estaba. Fue una cadena de eventos que cambió para siempre la perspectiva de toda mi familia sobre lo que yo realmente significaba para ellos. Pero eso viene después. Primero tengo que contarte sobre mi nueva vida en España, sobre las cosas increíbles que descubrí sobre mí mismo cuando dejé de definirme solo como el abuelo rechazado, y sobre cómo a veces alejarse de las personas que te lastiman es la única manera de que aprendan a valorarte. En Madrid me estaba esperando mi primo Esteban, que tenía 65 años y vivía solo desde que había enviudado hacía 3 años. Era un hombre que había hecho su vida en Europa, que hablaba perfectamente español y catalán, y que había construido un pequeño negocio de importación de productos latinoamericanos. Gaspar, me dijo cuando me vio salir del aeropuerto, tenés cara de hombre que necesita empezar de nuevo. Perfecto, porque yo necesito un socio que entienda nuestros productos y que tenga ganas de trabajar. Durante las primeras semanas, mientras me adaptaba a la nueva ciudad, trabajé con Esteban en su negocio. Pero pronto me di cuenta de que España me estaba ofreciendo oportunidades que nunca había imaginado. Con la plata que había traído de la venta de mi departamento, podía invertir en cosas que en mi país habrían sido imposibles. Después de 2 meses, había abierto mi propio restaurante de comida latinoamericana en uno de los barrios más turísticos de Madrid. Lo llamé El Rincón del Abuelo, sin saber la ironía que tenía ese nombre, considerando las circunstancias de mi llegada a España. El restaurante fue un éxito inmediato. Los madrileños estaban fascinados con los sabores auténticos de nuestra comida y los turistas latinoamericanos encontraban en mi local un pedacito de casa. En 6 meses tenía lista de espera para conseguir mesa los fines de semana. Pero lo más importante no era el éxito económico, sino lo que estaba descubriendo sobre mí mismo. Por primera vez en años, me veía al espejo y no veía solo al abuelo que extrañaba a sus nietos. Veía a Gaspar Villanueva, el hombre emprendedor que había construido algo propio a los 69 años en un país extranjero. También empecé a hacer amigos, amigos de verdad, no solo conocidos que me trataban bien porque era el abuelo de sus nietos o el padre de sus amigos, gente que me valoraba por mi humor, por mi inteligencia, por mi experiencia de vida, por mi capacidad para cocinar platos deliciosos. Don Aurelio, un jubilado andaluz que se convirtió en cliente habitual del restaurante, me dijo algo que me marcó. Gaspar, yo tengo 75 años y he visto pasar mucha gente por mi vida, pero vos tenés algo especial. Tenés esa chispa de alguien que sabe disfrutar cada día sin amargarse por las cosas que no puede cambiar. Esas palabras me hicieron reflexionar sobre lo que había sido mi vida antes de llegar a España. Durante años, mi felicidad había dependido completamente de la aprobación de mi familia. Si mis nietos estaban contentos conmigo, yo estaba contento. Si Damián me llamaba seguido, yo me sentía valioso. Si Celeste me trataba bien, yo me sentía aceptado. Pero ahora estaba aprendiendo a ser feliz por mí mismo, con mis propios logros, con mis propias decisiones. Y esa sensación de libertad era algo que hacía décadas no experimentaba. Mientras tanto, según me contaría después mi primo que se mantenía en contacto con algunos conocidos de mi ciudad, en la casa de Damián,
Las cosas no estaban yendo nada bien. Mi desaparición había creado un vacío que nadie sabía cómo llenar. Los primeros días después de mi partida, según supe después, Celeste había estado eufórica. Finalmente había conseguido lo que quería. Una casa sin el abuelo molesto, chicos que no tenían otra referencia que sus padres, martes libres para hacer lo que se le antojara. Pero esa euforia duró muy poco. Bruno y Camila empezaron a preguntar por mí desde el primer martes que no aparecí. ¿Dónde está el abuelo?, preguntaban. ¿Por qué no vino hoy? ¿Está enojado con nosotros? Al principio, Celeste les dio excusas vagas. El abuelo está ocupado. El abuelo tuvo que viajar por trabajo. El abuelo va a venir otro día. Pero cuando pasaron las semanas y yo no aparecía, las preguntas se volvieron más insistentes y más difíciles de responder. «Mamá», le dijo Camila un día, «¿el abuelo se murió?». La pregunta la dejó helada. Se dio cuenta de que había creado una situación que no sabía cómo manejar. No podía decirles la verdad, que ella había echado al abuelo de sus vidas, porque sabía que los chicos se iban a poner en contra suya. Pero tampoco podía seguir mintiendo indefinidamente. Los chicos no eran tontos, se daban cuenta de que algo había pasado, de que el abuelo que había estado presente toda su vida, de repente, había desaparecido sin explicaciones. La situación se complicó aún más cuando empezaron los problemas del colegio. Bruno y Camila, que siempre habían sido excelentes estudiantes, empezaron a sacar malas notas. Se volvieron más callados, más introvertidos, más propensos a las rabietas. Las maestras llamaron varias veces a Celeste para preguntarle si había pasado algo en casa. «Los chicos están diferentes», le dijo la directora del colegio. «Antes eran alegres y participativos. Ahora están apáticos y distraídos. Bruno me dijo que extraña mucho a su abuelo. ¿Pasó algo con él?». Celeste no sabía qué responder. No podía admitir que había echado al abuelo por capricho, pero tampoco podía seguir inventando excusas. La mentira se le estaba volviendo cada vez más difícil de sostener. Pero lo peor vino cuando Damián se dio cuenta de que había perdido algo más que a su padre. Había perdido al cuidador gratuito que le había permitido tener flexibilidad en su trabajo. Había perdido al consejero que lo ayudaba a tomar decisiones difíciles. Había perdido al sostén emocional que había tenido toda su vida. Un día, Damián tuvo una emergencia en el taller y necesitaba que alguien fuera a buscar a los chicos al colegio. Automáticamente marcó mi número de teléfono, como había hecho cientos de veces antes, pero mi teléfono estaba fuera de servicio. Ahí se dio cuenta de que ya no me tenía disponible para las emergencias, que ya no podía contar conmigo para nada, que la decisión de cortar conmigo había tenido consecuencias que no había calculado. «Celeste», le dijo esa noche, «¿vos sabés dónde está mi papá? Hace un mes que no sabemos nada de él. Esto no es normal». Pero Celeste tampoco sabía dónde estaba yo. Mi desaparición había sido tan completa que ni siquiera sabían si seguía vivo. Fueron al departamento donde yo vivía y se encontraron con que estaba vacío, con un cartel de «Se vende» en la ventana. Hablaron con el portero, que les confirmó que yo había vendido todo y me había ido sin dejar dirección de contacto. Recién ahí Damián se dio cuenta de la magnitud de lo que había pasado. Su padre no había desaparecido por capricho o por despecho. Su padre había tomado la decisión más radical posible. Había borrado su vida anterior para empezar de cero en otro lugar. «Celeste», le dijo esa noche, «¿qué fue exactamente lo que le dijiste a mi papá el día que se llevó las llaves?». Por primera vez, desde que había tomado esa decisión terrible, Celeste tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos. «Le dije que ya no podía venir más», admitió. «Le dije que ya no era bienvenido en esta casa». Damián se quedó callado durante un rato muy largo antes de responder. «¿Te das cuenta de lo que hiciste, Celeste? ¿Te das cuenta de que echaste al único abuelo que tienen nuestros hijos? Era por el bien de la familia», trató de defenderse. «Él se metía demasiado, no nos dejaba ser padres». Pero Damián ya no estaba dispuesto a aceptar esas excusas. «Por el bien de la familia. ¿Viste cómo están los chicos desde que él desapareció? ¿Viste las notas del colegio? ¿Te das cuenta de que destruiste algo que no se puede reconstruir? Mientras tanto, yo estaba en Madrid viviendo la etapa más plena de mi vida adulta. Mi restaurante había crecido tanto
que tuve que contratar 5 empleados. Los fines de semana había cola de gente esperando para entrar. Las reseñas en Internet eran excelentes y había salido en varias guías turísticas como imperdible, pero más allá del éxito profesional, había encontrado algo que no tenía desde hacía años, una comunidad que me valoraba. Los clientes habituales del restaurante se habían convertido en amigos. Participaba en un grupo de ajedrez los miércoles, en clases de flamenco los jueves. Sí, a los 69 años aprendí a bailar flamenco. Y los domingos hacía excursiones con un grupo de jubilados activos por los alrededores de Madrid. También había conocido a Carmen, una viuda argentina de 64 años que había llegado a España siguiendo a su hija y que se había convertido en una presencia muy especial en mi vida. Carmen tenía una risa contagiosa, una inteligencia brillante y una manera de ver la vida que me inspiraba todos los días. «Gaspar», me dijo un día mientras paseábamos por el Parque del Retiro, «vos tenés algo que no veo en muchos hombres de nuestra edad. Tenés ganas de vivir, de probar cosas nuevas, de disfrutar cada día. Es admirable». Y tenía razón. Por primera vez en décadas me sentía completamente vivo. No estaba viviendo para otros, no estaba esperando la aprobación de nadie, no estaba pidiendo permiso para ser feliz. Era Gaspar Villanueva, empresario exitoso, amigo querido, hombre pleno. Pero mientras yo florecía en Madrid, en mi ciudad natal, la situación se deterioraba cada vez más. Según me contó después mi primo, que mantenía contacto con algunos conocidos, la búsqueda de mi paradero se había intensificado. Damián había contratado a un investigador privado para tratar de encontrarme. Había llamado a todos mis conocidos, había revisado hospitales, había puesto avisos en periódicos, pero yo había desaparecido tan completamente que no había pistas que seguir. Los chicos, mientras tanto, habían desarrollado una especie de depresión infantil que preocupaba mucho a los psicólogos del colegio. Bruno había empezado a tener pesadillas y se despertaba llorando preguntando por el abuelo. Camila se había vuelto muy introvertida y rechazaba jugar con otros chicos. «Los niños están atravesando un duelo», le explicó la psicóloga escolar a Celeste. «Han perdido a una figura de apego muy importante y no entienden por qué. Necesitan saber qué pasó con su abuelo para poder procesar la pérdida». Pero Celeste no podía decirles la verdad sin admitir que había sido ella la que había causado toda esa situación. Se había metido en un laberinto de mentiras del que no sabía cómo salir. La gota que rebalsó el vaso llegó 6 meses después de mi partida. Era el cumpleaños de Bruno y Camila, que cumplían 9 años. Durante 8 años consecutivos, yo había sido el protagonista de sus cumpleaños. Era el abuelo que llegaba temprano para ayudar con los preparativos, que organizaba los juegos, que se disfrazaba de payaso para hacerlos reír, que preparaba la torta más deliciosa del mundo. Ese día, Bruno se despertó preguntando si el abuelo iba a venir para su cumpleaños. Camila había hecho un dibujo especialmente para regalarme. Los dos tenían la esperanza de que, si era un día tan especial, tal vez yo aparecería como por arte de magia, pero yo no aparecí, obviamente, y por primera vez en sus vidas, Bruno y Camila tuvieron un cumpleaños sin su abuelo, un cumpleaños silencioso, triste, lleno de ausencias que nadie sabía cómo explicar. «¿Por qué el abuelo no vino?», preguntó Camila entre lágrimas. «¿Ya no nos quiere más?». Bruno, tratando de ser el hermano mayor protector, le dijo: «Tal vez el abuelo se fue al cielo como la abuela que nunca conocimos». Escuchar a su hijo especulando que yo había muerto fue lo que finalmente quebró a Damián. Esa noche, después de que los chicos se durmieron, se sentó con Celeste y le dijo algo que había estado pensando durante meses. «Esto se terminó. Tenés que decirle la verdad a los chicos, y tenemos que encontrar la manera de traer a mi papá de vuelta». «¿Cómo vamos a traerlo de vuelta si no sabemos ni dónde está?», respondió Celeste. «Además, aunque lo encontráramos, ¿por qué iba a querer volver después de cómo lo tratamos?». Era una buena pregunta, porque efectivamente, aunque hubieran sabido dónde encontrarme, yo no tenía ninguna intención de volver. Mi nueva vida en Madrid era todo lo que había soñado y más. ¿Para qué iba a regresar a una situación que me había hecho sufrir tanto? Pero el destino, como suele pasar, tenía otros planes. Un año después de mi partida,
Mientras atendía el restaurante un martes por la noche, se acercó a mi mesa una pareja de turistas argentinos. Eran gente mayor, de unos 70 años, que habían venido a cenar después de que unos amigos les recomendaran el lugar. «Disculpe», me dijo el señor, «¿usted no es Gaspar Villanueva, de Rosario?» Me quedé helado. En un año entero en Madrid, nadie me había reconocido. Y justo cuando menos lo esperaba, aparecía alguien de mi pasado. «Sí, soy yo», admití. «¿De dónde me conoce?» «Soy Alberto Méndez», me dijo. «Trabajamos juntos en la fábrica de autopartes hace como 20 años. ¿Se acuerda?» Vagamente lo recordaba. Era un hombre bueno, de esos compañeros de trabajo que siempre tenían una palabra amable. «¿Qué hace usted por acá?», me preguntó. «Estamos de luna de miel», me dijo señalando a su esposa. «Me volví a casar hace 2 meses, a los 72 años. ¿Se puede creer?». Su felicidad era contagiosa, y terminamos conversando durante horas. Cuando les conté mi historia, Alberto me miró con una expresión que no pude descifrar. «Gaspar», me dijo finalmente, «yo entiendo que se haya querido ir después de cómo lo trataron, pero ¿no extraña a sus nietos? ¿No se pregunta cómo están?». Esa pregunta me dio en el centro del corazón. Por supuesto que extrañaba a Bruno y Camila. No pasaba un solo día sin pensar en ellos, pero había aprendido a vivir con esa nostalgia como parte de mi nueva realidad. «Los extraño todos los días», le respondí. «Pero ya tomé la decisión de rehacer mi vida. No puedo volver al pasado». Alberto intercambió una mirada con su esposa antes de responder. «¿Y si el pasado viniera a buscarlo?». No entendía a qué se refería hasta que su esposa, que había estado callada toda la conversación, habló por primera vez. «Gaspar, tengo una amiga en Rosario que me contó una historia muy triste hace poco. Una historia sobre unos chicos gemelos que no paran de preguntar por su abuelo desaparecido. Chicos que se llaman Bruno y Camila». Mi corazón se detuvo. «¿Cómo sabe eso?». «Porque mi amiga es la directora del colegio donde van sus nietos», me respondió. Y me contó que esos chicos están sufriendo mucho por la ausencia de su abuelo, tanto que han tenido que mandarlos con psicólogos. La noticia me impactó como un rayo. Yo sabía que los chicos me iban a extrañar, pero había asumido que con el tiempo se acostumbrarían a mi ausencia. Nunca imaginé que mi desaparición podría afectarlos psicológicamente de manera tan severa. «¿Cómo están ellos?», pregunté con una voz que no reconocía como mía. «Según mi amiga, muy mal», me respondió la señora con gentileza. «Bajaron las notas, se volvieron introvertidos y preguntan por usted constantemente. La directora dice que nunca había visto a chicos tan afectados por la pérdida de un familiar». Esa noche no pude dormir. Por primera vez desde que había llegado a Madrid, mi paz mental se había quebrado. Sabía que Bruno y Camila me extrañaban, pero pensar que estaban sufriendo al punto de necesitar ayuda psicológica me partía el alma. Durante los días siguientes, no pude concentrarme en el restaurante. Carmen se daba cuenta de que algo me pasaba, pero yo no sabía cómo explicarle la complejidad de mi situación. ¿Cómo le decía que había abandonado a mis nietos para castigar a sus padres? Una semana después, tomé una decisión que cambiaría todo otra vez. Llamé a mi primo Esteban y le pedí que averiguara, a través de sus contactos, cómo estaban realmente mis nietos. Quería información precisa, no rumores de tercera mano. Los datos que me consiguió fueron peores de lo que imaginaba. Bruno había desarrollado ansiedad de separación y no podía quedarse solo ni un minuto. Camila había empezado a tartamudear y se negaba a hablar con extraños. Ambos habían perdido peso y tenían problemas para dormir. «Gaspar», me dijo Esteban después de darme toda la información, «yo entiendo por qué te fuiste, pero esos chicos son inocentes. Ellos no tienen la culpa de las decisiones estúpidas de sus padres». Tenía razón. En mi afán por castigar a Celeste y Damián, había terminado lastimando a las 2 personas que más amaba en el mundo. Mi venganza había sido perfecta, pero había cobrado víctimas inocentes. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. Iba a volver. No por Damián, no por Celeste, sino por Bruno y Camila. Pero iba a volver en mis propios términos, con mis propias condiciones, y después de haber demostrado que podía vivir perfectamente sin ellos.
Al día siguiente empecé a organizar mi regreso. Puse el restaurante en manos de mi socio, que había estado manejando la cocina conmigo durante meses. Le expliqué a Carmen mi situación y le pedí que me esperara hasta que resolviera las cosas con mi familia. Hice todos los trámites para poder volver cuando quisiera a España. 2 semanas después, estaba otra vez en el aeropuerto, pero esta vez en dirección contraria. Volvía a mi país después de 15 meses de ausencia, convertido en un hombre completamente diferente. No volvía como el abuelo suplicante que había sido echado de su familia. Volvía como Gaspar Villanueva, empresario exitoso, hombre independiente, persona que había demostrado que podía ser feliz con o sin ellos. Durante el vuelo pensé en todo lo que había aprendido durante ese año y medio en España. Había aprendido que podía valerme por mí mismo a los 69 años. Había aprendido que tenía talentos y habilidades que nunca había explorado. Había aprendido que merecía respeto y amor genuino, no tolerancia condescendiente. Pero también había aprendido que el amor verdadero a veces requiere sacrificios, y que amar a mis nietos significaba poner su bienestar por encima de mi orgullo herido. Cuando el avión aterrizó en mi ciudad, no le avisé a nadie que había vuelto. Tomé un taxi hasta un hotel del centro y me instalé ahí mientras decidía cuál iba a ser mi próximo movimiento. Había vuelto, pero las reglas del juego iban a ser completamente diferentes esta vez. Al día siguiente era martes, el día que durante 5 años había sido sagrado para mí y mis nietos, el día que Celeste había decidido quitarme para siempre. Decidí que era el día perfecto para mi reaparición. A las 3 de la tarde me presenté en la puerta de la casa de Damián. Había cambiado mucho en 15 meses. Estaba más delgado, mejor vestido, con el bronceado del sol español y la seguridad de alguien que había demostrado que podía conquistar el mundo si se lo proponía. Toqué el timbre y esperé. Atendió Celeste. Cuando me vio, se quedó paralizada, como si hubiera visto un fantasma. Se puso pálida, empezó a temblar, y durante unos segundos no pudo articular palabra. «Hola, Celeste», le dije con la voz más tranquila del mundo. «Vine a ver a mis nietos». Ella siguió sin poder hablar, mirándome como si no pudiera procesar que yo estuviera ahí, parado en su puerta, después de haber desaparecido durante más de un año. «Gaspar», tartamudeó finalmente. «¿Dónde estuviste?» «Viviendo mi vida», le respondí. «¿Puedo pasar?» Se hizo a un lado automáticamente, todavía en shock por mi reaparición. Entré a esa casa que había sido mi segundo hogar durante 5 años y que después se había convertido en el escenario de mi mayor humillación, pero ahora me sentía completamente diferente. No era el abuelo desesperado que rogaba por migajas de cariño. Era un visitante que tenía todo el derecho del mundo a estar ahí. «Los chicos están en su cuarto», me dijo Celeste con una voz muy pequeña. «¿Querés que los llame?» «No», le respondí. «Voy a ir yo». Subí las escaleras que conocía de memoria, las mismas escaleras por las que había subido cientos de veces a leerles cuentos, a ayudarlos con las tareas, a darles las buenas noches. Cuando llegué a la puerta del cuarto, escuché sus voces. Estaban jugando, pero había algo apagado en sus risas. No tenían la alegría desbordante que recordaba. Toqué suavemente la puerta y la abrí despacio. Bruno y Camila estaban sentados en el piso, jugando con unos autitos. Cuando levantaron la vista y me vieron, el mundo se detuvo. Durante unos segundos, ninguno de los 3 se movió. Ellos no podían creer que el abuelo que habían extrañado durante 15 meses estuviera ahí parado en la puerta de su cuarto. «¿Abuelo?», susurró Camila, como si tuviera miedo de que fuera una alucinación. «Sí, mi amor», le respondí. «Es el abuelo». Se levantaron al mismo tiempo y corrieron hacia mí. El abrazo que me dieron fue tan fuerte, tan desesperado, tan lleno de amor acumulado durante meses de ausencia, que me quebré completamente. Lloramos los 3 abrazados durante varios minutos. Ellos de alivio, de felicidad, de confusión, yo de emoción, de culpa, de amor infinito hacia esos 2 seres que habían sufrido por mis decisiones. «Abuelo», me dijo Bruno sin soltarme, «pensé que te habías muerto. Pensé que nunca más te íbamos a ver».
¿Por qué te fuiste?, me preguntó Camila. ¿Hicimos algo malo? Esas preguntas me partieron el corazón. Mis nietos se habían culpado a sí mismos por mi desaparición. No, mis amores, les dije, ustedes no hicieron nada malo. El abuelo se tuvo que ir por problemas de grandes, pero ahora está acá y los ama más que a nada en el mundo. No era la explicación completa, pero era la única que podían entender en ese momento. Pasamos el resto de la tarde juntos, como en los viejos tiempos, pero todo era diferente. Yo era diferente. Mi lugar en esa familia ya no era el mismo de antes, y todos lo sabíamos. Cuando llegó la hora de irme, Damián había vuelto del trabajo. Su reacción al verme fue una mezcla de alivio, vergüenza y nerviosismo. «Papá», me dijo, «tenemos que hablar». «Sí», le respondí, «tenemos mucho de qué hablar, pero no hoy». Me despedí de los chicos con la promesa de que iba a volver, pero sin especificar cuándo. Quería que supieran que no había desaparecido para siempre, pero también quería que entendieran que mi presencia ya no iba a ser algo dado por descontado. Esa noche, en mi hotel, recibí una llamada de Damián. «Papá, ¿dónde estuviste todo este tiempo? Estuvimos desesperados buscándote. Estuve viviendo mi vida, Damián, algo que tendría que haber hecho hace mucho tiempo. ¿Podemos vernos mañana? Necesitamos hablar sobre lo que pasó». «Mañana no puedo», le respondí. «Tengo cosas que resolver. Tal vez pasado mañana». Quería que entendiera que mi tiempo ya no estaba disponible automáticamente para ellos. Durante los días siguientes establecí las nuevas reglas de mi relación con la familia. Iba a ver a mis nietos 2 veces por semana, pero en horarios que yo decidía. No iba a volver a ser el abuelo que estaba disponible 24/7 para cualquier emergencia. No iba a volver a dar mi dinero sin condiciones. No iba a volver a aceptar faltas de respeto de nadie. Celeste trató de disculparse varias veces, pero yo no estaba interesado en sus disculpas. «Celeste», le dije, «vos tomaste una decisión sobre mi lugar en esta familia. Yo también tomé decisiones sobre el mío. Ahora todos tenemos que vivir con las consecuencias». Con Damián la conversación fue más larga y más dolorosa. «Papá», me dijo, «yo sé que la cagamos feo. Sé que dejé que Celeste te tratara mal y que no te defendí como tenía que defenderte. Pero por favor, dame una oportunidad de arreglar las cosas». «No hay nada que arreglar, Damián», le respondí. «Lo que pasó, pasó. Ahora tenemos que construir una relación nueva, con límites claros y respeto mutuo. Si vos podés aceptar eso, bárbaro. Si no podés, yo tengo una vida plena en otro lado a la que puedo volver cuando quiera». No era una amenaza vacía, era una realidad. Mi año y medio en Madrid me había demostrado que podía ser feliz sin ellos. Esa certeza me daba una libertad que nunca había tenido antes. Los meses siguientes fueron de adaptación mutua. Mis nietos tuvieron que acostumbrarse a tener un abuelo que no estaba disponible todo el tiempo, pero que cuando estaba presente, lo estaba al 100%. Damián tuvo que acostumbrarse a tener un padre que no dependía de él para nada. Celeste tuvo que acostumbrarse a vivir con la culpa de haber destruido algo hermoso por capricho. Pero lo más importante es que yo tuve que acostumbrarme a ser querido y respetado por elección, no por obligación. A ser valorado porque agregaba valor a sus vidas, no porque era familia y no tenían más remedio que tolerarme. Un año después de mi regreso, Carmen vino a visitarme desde Madrid. Quería conocer a la familia por la que yo había decidido volver. Quería entender qué era lo que me ataba tanto a ese lugar. La presenté a mis nietos, que para entonces ya tenían 10 años y habían madurado mucho después de todo lo vivido. Bruno le dijo algo que me quedó grabado para siempre. «Carmen, nuestro abuelo es el más valiente del mundo. Se fue cuando no lo querían y volvió cuando lo necesitábamos». Esa frase resumía todo lo que había pasado. Mi desaparición no había sido una huida cobarde, sino una demostración de coraje. El coraje de irme cuando no me valoraban y el coraje de volver cuando me necesitaban. Ahora, 3 años después de mi regreso, puedo decir que mi familia aprendió lecciones que nunca van a olvidar. Aprendieron que el amor familiar no es incondicional cuando se trata de respeto. Aprendieron que la presencia de un abuelo es un regalo, no un derecho. Aprendieron que las decisiones tienen consecuencias que pueden durar para siempre. Yo también aprendí lecciones importantes.
Aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Aprendí que la dignidad no se negocia por nada ni por nadie. Aprendí que a veces la mejor manera de demostrar cuánto vales es irte y dejar que extrañen tu ausencia. Pero sobre todo, aprendí que el amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles. Que amar a mis nietos significaba poner su bienestar por encima de mi orgullo. Que ser un buen abuelo significaba enseñarles con el ejemplo que nadie tiene derecho a maltratarte, ni siquiera la familia. Mi mensaje para cualquier abuelo que esté escuchando esta historia y se sienta identificado es simple. Mereces respeto, mereces amor genuino, no tolerancia. Mereces ser valorado por todo lo que aportás, no ser dado por descontado. Y si tu familia no te está dando eso, tenés derecho a irte. Tenés derecho a buscar tu propia felicidad. Tenés derecho a demostrar que podés vivir sin ellos, para que aprendan lo que realmente perdieron cuando te maltrataron. No todos vamos a tener la suerte de poder desaparecer en España y montar un restaurante exitoso, pero todos tenemos la capacidad de poner límites, de exigir respeto, de no aceptar migajas de cariño cuando merecemos banquetes de amor. Contame en los comentarios si esta historia te tocó el corazón, desde qué país me estás escuchando, y si conoces a algún abuelo que esté pasando por una situación similar. Compartamos experiencias para que entre todos podamos crear conciencia sobre la importancia de respetar a nuestros mayores. Y recordá siempre, nunca es demasiado tarde para cambiar tu vida. Nunca sos demasiado viejo para exigir lo que mereces. Nunca es demasiado tarde para demostrar de qué estás hecho realmente. Mi nombre es Gaspar Villanueva. Tengo 72 años y puedo decir con orgullo que los últimos 4 años de mi vida fueron una montaña rusa de emociones, pero también una lección de vida que no cambiaría por nada, porque aprendí que a veces hay que perderse para encontrarse, hay que irse para que te valoren, y hay que tocar fondo para rebotar con más fuerza que nunca.